Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video sobre la carbonatación del concreto. A continuación les presento los nombres de los integrantes que forman parte para poder desarrollar este tema. ¿Qué es el concreto? El concreto es una mezcla de varios componentes como la arena, el agua, la piedra y el cemento. Son proporciones que al combinarlo producen un gel que se puede moldear y cuando se seca se endurece y queda más o menos como una piedra. También es el que se utiliza para edificar y crear superficies fuertes como pisos y paredes, por lo que no tiene ningún tipo de flexibilidad y cuando se combinan con acero se le denomina hormigón. Las características físicas son propiedades que se pueden evaluar con la simple observación del material. Como se puede ver en la imagen, están moldeando el concreto que aún no está en su estado sólido. Como primera característica física tenemos la densidad. La densidad elevada es el índice de hormigón que posee buenas resistencias mecánicas y buena durabilidad. La mayor densidad se obtendrá con una buena compactación y se clasifica en ligeros, que es entre 1200 a 2000 kg sobre metro cúbico, los normales de 2000 a 2800 de kilogramos sobre metro cúbico y los pesados, que son mayores a 2800 de kilogramos sobre metro cúbico. En segundo lugar tenemos la compacidad. La compacidad se puede definir de forma sencilla como la relación entre el volumen de la parte sólida y el volumen aparente. Su valor será tanto más elevado cuanto menor sea el volumen de poros, es decir, cuanto menor sea su porosidad. Su fórmula de compacidad es volumen de la parte sólida sobre el volumen aparente. En tercer lugar tenemos la permeabilidad. La permeabilidad de un hormigón es la facilidad que presenta a ser atravesado por un fluido, bien sea líquido o gas, y en consecuencia de la porosidad que posee la pasta, hidrata y los áridos. En cuarto lugar tenemos las propiedades térmicas. Sus características es que son de coeficientes de dilatación térmica y de conductividad térmica. Ahora veremos las características químicas del concreto. Como explicó anteriormente, el concreto es una mezcla hecha de distintos materiales como cemento, agregados, agua, aire y aditivos. Esos materiales son los encargados de otorgarle las propiedades químicas al concreto. El cemento es un aglomerante hidrófilo, resultante de la calcinación de rocas calizas, areniscas y arcillas, de manera que se obtiene un polvo muy fino en el que en presencia de agua se produce una reacción química conocida como hidratación. Este material tiene la propiedad de fraguar y endurecer en presencia de H2O. El cemento es un material aglutinante que presenta propiedades de adherencia y cohesión, que permite la unión de fragmentos minerales entre sí, formando un todo compacto. En la construcción se ha generalizado la utilización de la palabra cemento para designar un tipo de aglutinante específico que se denomina cemento Portland, debido a que es el más común. El cemento Portland es una mezcla de materiales calcáreos y arcillosos u otros materiales que contienen sílice, aluminio u óxido de hierro, procesados a altas temperaturas y mezclados con yeso. Los agregados tienen una influencia notable en el concreto, ya que estos participan en un gran porcentaje. Por ello, sus propiedades y características contribuyen a las propiedades del concreto. El agregado es un material granular, generalmente inerte, resultante de la desintegración natural, desgaste o trituración de rocas, escorias silúrgicas convenientemente preparadas para tal fin o de otros materiales suficientemente duros para que permitan obtener partículas de formas y tamaños estables, destinados a ser empleados en el concreto. Existen dos tipos de agregados, el fino, que proviene de la desintegración natural o artificial, y el grueso, que proviene de la desintegración natural o mecánica de las rocas. El agua es un ingrediente fundamental en la elaboración de concreto y mortero, debido a que desempeña una función importante en el estado fresco y endurecido. Generalmente se hace referencia a su papel en cuanto a la cantidad para proveer en una relación agua-cemento, acorde con las necesidades de trabajabilidad y resistencia, pero es evidente que para usarla en el lavado de agregados áridos, en la preparación de mezclas o durante el curado del concreto, no solamente su cantidad es importante, sino también su calidad química y física. Los aditivos se utilizan con el objeto de modificar las propiedades del concreto o mortero, en estado fresco, durante el fraguado o en estado endurecido, para hacerlo más adecuado según el trabajo o la exigencia dada,
y para que cumpla los requisitos y especificaciones particulares de cada tipo de estructura. Las características logradas mediante el uso de aditivos que en muchos casos no se pueden lograr por otros métodos o de formas tan económicas son las siguientes. El concreto con aditivos es más durable, resistente y se agrieta menos que el concreto que no lo incluye. Asegura la calidad del concreto en condiciones ambientales severas durante las etapas de mezclado, transporte, colocación y curado. Y por último, reduce costos de la construcción en el aire. La inclusión de aire en el concreto deberá siempre usarse para estructuras expuestas a ciclos de congelación y deshielo, generalmente para estructuras expuestas al agua del mar o a sulfatos. Química del concreto. Los agregados con ciertos compuestos químicos o mineralógicos reaccionan con los álcalis del cemento. Esta reacción comienza con los álcalis óxido de sodio y potasio en el cemento entran en solución y atacan a los silicatos reactivos en los agregados. Como resultado se forma la alcalencia a hincharse. Este hinchamiento puede causar expansiones anormales y rompimientos del concreto. Algunos agregados reaccionan químicamente con el medio de contacto, dando lugar a la formación de un gel, que al absorber agua se expande y crea presiones capaces de desintegrar el concreto. Estas reacciones químicas, denominadas genéricamente álcali agregado, han sido la causa del deterioro prematuro de importantes obras civiles. Al transcurrir el tiempo y como consecuencia a la exposición del medio ambiente, y ante la presencia de sodio y potasio, más humedad, presión ambiental y temperatura, alrededor de la partícula gruesa se generan factores que dan origen a la expansión gradual de la pasta, hasta que se produce un fisuramiento y desintegración de la estructura. Por lo tanto, el concreto pierde resistencia y se disminuye el módulo de elasticidad del concreto. Y lo más grave del caso, el concreto disminuye la sostenibilidad y la durabilidad. Los compuestos químicos del concreto. Cloruros. Los cloruros son una de las sales que están presentes en mayor cantidad en todas las fuentes de abastecimiento de agua y drenaje, así como también en los suelos. Sulfatos. Se trata de la sal, ya sea orgánica o mineral, que compone el ácido sulfúrico, un compuesto químico de fórmula H2SO4. Puede decirse, por lo tanto, que las sales que forman el ácido sulfúrico reciben el nombre de sulfatos. Estas sales se componen por 4 átomos de oxígeno que rodean un átomo de azufre ubicado en el centro. Existen límites máximos permisibles de cloruros y sulfatos en los agregados finos y gruesos, con el fin de que los agregados que se van a utilizar en diferentes tipos de concreto no dañen la estructura. Lo que debemos saber es que los cloruros son los que atacan el acero en caso de que sea una pavimentación con aceros lisos y corrugados, y los sulfatos son los que atacan el concreto en sí, y las sales saturadas que en los agregados finos y gruesos. El exceso de salinidad en el agregado produce la corrosión del fierro dentro del concreto. Las normas establecen que el concreto de sales no debe exceder el 0.3% de su crecimiento. Nos permite prevenir la acción destructiva de las sales en las estructuras de concreto armado mediante aditivos. Portland. Los 3 componentes de los cementos hidráulicos son cal, silicio y aluminio. Además, la mayoría de los cementos contienen pequeñas proporciones de óxido de hierro, magnesio, trióxido de azufre y álcalis. Como mencioné anteriormente, el cemento Portland es el más usado y hay diferentes tipos. Estos dependen del tipo de agregados que se utilicen para su elaboración. Sus usos comúnmente son aceras en edificios de hormigón armado, puentes, estructuras ferroviarias, tanques, depósitos, alcantarillas, tuberías de agua, unidades de mampostería, etc. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es la carbonatación en el concreto, pero primero que nada la carbonatación en sí, vamos a empezar a definirla, que es una reacción química en la cual el hidróxido de calcio reacciona con el dióxido de carbono y forma carbonato cálcico insoluble. Traducido a la carbonatación en concreto, tenemos que la carbonatación en concreto es la pérdida de pH que ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico reacciona con la humedad dentro de los poros del concreto y se convierte en el hidróxido de calcio con alto pH, como está entre paréntesis, a carbonato de calcio, el cual tiene un pH más neutral. Aquí podemos ver imágenes de lo que es un poco la carbonatación y lo que produce en el concreto. ¿Cómo se produce la carbonatación?
Como bien lo dice aquí, el concreto con su ambiente altamente alcalino, esto quiere decir que tiene un rango de pH de 12 a 13, protege al acero de refuerzo ahogado contra la corrosión. Esta protección se logra por la formación de una capa de óxido pasivo sobre la superficie de acero que permanece estable en el ambiente altamente alcalino. Esta es la misma capa pasivadora que ataca a los cloruros cuando alcanzan al acero, de refuerzo expuesto a sales descongelantes y ambientes marinos. Cuando progresa la carbonatación hacia la profundidad de refuerzo, la capa de óxido protectora y pasivadora deja de ser estable. Esto se produce cuando el pH está por debajo de los 9.5. Y como bien lo dice aquí, a este nivel de pH es posible que empiece la corrosión, resultado finalmente en el agrietamiento y astillamiento del concreto. Y bueno, aquí aunque la difusión del dióxido de carbono a través de los poros del concreto pueda requerir años antes de que ocurra este daño por corrosión, puede ser devastadora y muy costosa de reparar. Por eso hay que evitarla a toda costa. Yo hablaré de los principales factores que favorecen la carbonatación del concreto. Como ya lo habrán mencionado mis compañeros, este proceso es completamente natural y también, además de que se ve afectado por las variables naturales que se encuentran en el mismo concreto. El aumento de la carbonatación depende en gran medida de la humedad, del contenido de humedad que hay en este y la permeabilidad del concreto. El contenido de humedad, como su nombre lo indica, debe de haber presencia de humedad, ya que la reacción de carbonatación avanza más rápidamente cuando la humedad relativa en el concreto se encuentra entre 50 y 55%. Cabe mencionar que a humedad más baja no hay suficiente agua en los poros del concreto para que se disuelvan cantidades significativas de hidróxido de calcio. Por otro lado, por encima del 75% de humedad la situación se revierte, ya que los poros se bloquean progresivamente por el exceso de agua. Aunque pues esto también permite que se disuelva libremente el hidróxido de calcio, evita en gran medida el ingreso del dióxido de carbono. Esto explica el por qué diferentes lados de la fachada de un edificio de concreto, por ejemplo, pueden variar grandemente en sus niveles de carbonatación. Por ejemplo, una fachada expuesta al mar puede tener alta carbonatación debido a su contenido constante alto en humedad, mientras que la carbonatación aumentará en otras partes del mismo edificio. Otro factor importante es la permeabilidad del concreto. El concreto permeable se carbonatará rápidamente. Muchos años de protección contra la carbonatación pueden sumarse al concreto reforzado si los constructores simplemente siguen las prácticas estándar para producir concreto de baja permeabilidad. Estas incluyen relaciones bajas de agua, cemento, compactación apropiada, porfibración, uso de puzolanas tales como ceniza volante o humo de sílice y curado apropiado. Todas estas prácticas reducen la permeabilidad del concreto y hacen más difícil para el dióxido de carbono difundirse a través de él. Como dato extra, tenemos el recubrimiento del concreto y los defectos de la superficie. Esto habla de que la carbonatación puede inclusive causar problemas de corrosión aun cuando el concreto es de muy alta calidad. Un recubrimiento bajo del concreto y defectos de la superficie tales como grietas y pequeños hoyos proporcionan una ruta directa hacia el acero de refuerzo o como bien las conocemos a las varillas que hay dentro de él. Estos hoyos pueden a veces dar como resultado la pérdida de hasta 12 milímetros de recubrimiento protector del concreto, como lo podemos ver en la pantalla. Hablando de esto, si ha de usarse un recubrimiento protector anticarbonatación, los hoyos y otros defectos de la superficie deben rellenarse primero con un mortero nivelante para evitar roturas en el recubrimiento protector. Algo que debemos contemplar en la carbonatación del concreto es lo siguiente: ¿qué es la fenoftaleína? La solución de fenoftaleína al 1% es una prueba general que se le hace al concreto para saber si está carbonatado. La fenoftaleína es un indicador de alcalinidad. Recordemos que la alcalinidad o basicidad del agua es la medida de la capacidad para neutralizar ácidos, a diferencia del pH, que indica si una solución es ácida o básica. La alcalinidad expresa cuánto ácido puede absorber una solución sin cambiar el pH.
Aquí podemos ver la escala potencial del hidrógeno, o mejor conocida como el pH, donde el rango del 0 al 6 es un ácido, mientras tanto que el 7 es un neutro. Un ejemplo es el agua pura, donde su pH es de 7, y de lo contrario, del 8 al 14, se trata de alcalinos o bases. La prueba de la fenoftaleína en la determinación de la carbonatación del concreto. Al aplicar la fenoftaleína al 1% con un spray o con un pincel, el concreto que protege el armado de varilla toma una coloración rosa. En caso contrario, el concreto no toma ningún color alguno. Con esta prueba se determina si el pH del concreto descendió y por lo tanto este ya no protege el armado, o también llamado acero. Aquí podemos ver una nomenclatura de la fenoftaleína donde cuando es incolora se trata de una forma ácida, mientras tanto si es rosa, su forma es básica. El pH del concreto es del orden 12.5, el cual estamos hablando de un alcalino. Este 12.5 es el que prevé al acero de un ambiente protegido de la oxidación o corrosión del acero, el cual determinamos como pasivación en esta situación. Finalmente, en conclusión, el periodo de incubación de la corrosión depende por tanto de la pérdida de basicidad conforme baja el pH del concreto, debido a la carbonatación activada por el medio ambiente en que se encuentra la estructura. El riesgo de oxidación del acero aumenta en presencia del oxígeno y la humedad. Cabe notar que la profundidad de la carbonatación podemos calcularla de forma aproximada y se puede decir que un concreto estructural estándar tarda unos 20 años en carbonatar 2 centímetros, que es la medida de recubrimiento geométrico de las estructuras construidas en el siglo pasado. Este dato nos puede servir para determinar ciertos parámetros como la edad y resistencia del concreto de nuestra obra, en base a las mediciones que podemos conseguir con la prueba de fenoftaleína. El método para detener efectivamente el avance del frente de carbonatación con frecuencia se emplea en recubrimientos anticarbonatación, al contrario de las pinturas de mampostería o los recubrimientos elastoméricos comunes. Los recubrimientos anticarbonatación están específicamente diseñados para detener el ingreso de dióxido de carbono. En Europa existen métodos de prueba para evaluar la resistencia del dióxido de carbono de un recubrimiento. En estas pruebas se puede medir el coeficiente del CO2 del material. Estas pruebas han demostrado que un recubrimiento anticarbonatación de alta calidad puede agregar protección a la varilla de refuerzo en una cantidad igual a muchos centímetros de recubrimiento de concreto. Los recubrimientos anticarbonatación deben ser recubrimientos respirables que pueden obtenerse en variedades rígidas o capaces de puntear grietas. Es importante entender que no todos los recubrimientos resisten al dióxido de carbono. Muchos recubrimientos elastoméricos impermeables al agua no forman una barrera efectiva para el CO2. El uso de tal recubrimiento puede en efecto acelerar la carbonatación, secando el concreto a tal grado que permita el ingreso más rápido del CO2. De manera similar, los selladores penetrantes con frecuencia se usan erróneamente para proteger contra la carbonatación. Los materiales a base de silicón, tales como los silanos y siloxanos, son repelentes al agua, pero no evitan que entre el dióxido de carbono a los poros del concreto, y al secar el concreto también pueden incrementar la aceleración de la carbonatación del concreto. Antes de que pueda prescribirse un remedio apropiado, debe completarse un diagnóstico minucioso para estructuras a las que se les ha diagnosticado corrosión, agrietamiento o astillamiento, inducidos por la carbonatación. Existen pocas opciones de reparación. Se puede elegir la protección catódica si el daño por corrosión es severo. Sin embargo, esta es una opción costosa y requiere la continuidad eléctrica del refuerzo, así como también costos sustanciales para el mantenimiento progresivo. La realcalinización es una técnica bastante nueva que pretende restaurar la alcalinidad del recubrimiento del concreto, extrayendo electrónicamente un químico con alto contenido de pH en la estructura. Se trata de una opción costosa con un historial muy limitado.
Con frecuencia, la opción más factible es reparar y proteger el concreto. Esto es una técnica de reparación directa que atiende claramente la necesidad inmediata del propietario. Sin embargo, la reparación del daño visible es solo el primer paso para una reparación duradera del concreto dañado por la corrosión. Las áreas resanadas cubren usualmente alrededor del 15% de toda el área de la superficie, pero el área total de esta ha sido carbonatada si solo se resana el daño visible sin preocuparse por las causas subyacentes. No pasará mucho tiempo antes de que ocurra un mayor astillamiento. Con frecuencia, un propietario ha pagado mucho dinero por un enfoque de reparación para ver si finalmente, ante más astillamientos en nuevas áreas, en el término de 2 años, esto se debe a que el problema de la carbonatación nunca se resolvió de manera efectiva. Dentro de las reparaciones directas tenemos a los inhibidores de corrosión. En situaciones como esta, el recubrimiento anticarbonatación, aunque detiene el progreso ulterior de la carbonatación, no podrá detener la corrosión existente que ya está teniendo lugar. La investigación ha demostrado que existen todavía humedad en el concreto para continuar corroyendo la varilla de refuerzo. La tecnología actualmente en desarrollo de los inhibidores de corrosión puede ayudar a resolver la corrosión existente. En estas situaciones, los inhibidores de corrosión aplicados a la superficie y que pueden difundirse a través del concreto que sirve de recubrimiento pueden aplicarse en spray o con rodillo en las superficies del concreto antes de aplicar un recubrimiento anticarbonatación. Gracias.